Clase 10. Ahora sí, bienvenido a la clase 10. Una clase donde ya vimos, ¿no es cierto?, cómo se comportaba tanto em, el consumidor, ¿no es cierto?, las firmas y el gobierno. Entonces lo que queremos es poder caracterizar de alguna forma el equilibrio, ¿sí? Donde este equilibrio, ¿no es cierto? En este equilibrio participan todos los agentes de la economía, ¿no es cierto? Que definimos como un consumidor representativo, una firma representativa y el gobierno, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer antes de definir, ¿no es cierto?, cómo se va a dar este equilibrio, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es ver, ¿no es cierto?, cuáles son las variables exógenas y las variables endógenas, ¿no es cierto?, que juegan un rol preponderante en este modelo, ¿ok? Entonces, solo para recordar, ¿no es cierto?, los hogares van a ofrecer trabajo, ¿sí? Em, Van a demandar bienes de consumo y van a pagar impuestos al gobierno, ¿ok? Entonces el gobierno al final lo que tiene que hacer es un gasto, ¿no es cierto? Em, un gasto de lo que recauda, de los impuestos, y para encontrar, para que los mercados de bienes se vacíen, ¿no es cierto? Va a demandar gasto de bienes a las empresas. A su vez, ¿no es cierto? Las empresas van a ofrecer bienes finales tanto al gobierno, ¿no es cierto?, como a los hogares, y van a demandar, ¿no es cierto?, trabajo eh, por parte, ¿no es cierto?, de los hogares, ¿sí? Ah, y por supuesto, recuerda que este modelo, ¿no es cierto?, lo que hace es considerar que las empresas le van a entregar un dividendo, ¿no es cierto?, a los hogares, que al final va a ser, eh, cuando tú descuentas impuestos, ¿no es cierto?, va a ser tu ingreso no laboral, ¿ok? Solo para que te acuerdes más o menos. Ok, entonces, para entender más o menos cómo funciona esto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener variables endógenas y exógenas y endógenas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como yo lo explicaba en otras clases, ¿no es cierto?, aquí lo hago solamente para refrescar un poco la memoria, ¿no es cierto? Eh, Sus valores se van a determinar fuera del modelo. ¿Cuáles son? ¿No es cierto? Van a ser el gasto del gobierno, la productividad de las empresas y el stock de capital que dijimos, ¿no es cierto?, que era fijo, ¿ok? Las variables endógenas son las que se determinan cuando yo resuelvo este modelo, ¿no es cierto? Como valores de equilibrio, por supuesto, iguales van a ser la oferta y la demanda de trabajo, ¿ok? Los impuestos, el producto y los salarios reales, ¿ok? Entonces, em, por supuesto que, como yo les contaba, ¿no es cierto? Algo que es endógeno, lo voy a sacar acá, algo que es endógeno, ¿no es cierto? En otro modelo puede ser exógeno, algo que es exógeno en algún modelo puede ser endógeno, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo, un muy buen ejemplo es que acá, por ejemplo, el stock de capital, ¿no es cierto? Estamos diciendo que es exógeno, porque está fijo, qué sé yo, pero en otro modelo sí o sí puede ser endógeno, y en este modelo, donde vamos a verlo más adelante, ¿no es cierto? Eh, Donde existe ahorro e inversión, ¿ok? Entonces acá lo que hacemos, ¿no es cierto?, es que matemáticamente lo que hacemos es determinar los valores, ¿no es cierto?, de estas variables endógenas como una función de esas variables exógenas, ¿no es cierto?, cuando yo encuentro el equilibrio de cualquier modelo que quiero, ¿no es cierto?, que estoy haciendo, que quiero solucionar. Por eso, ¿no es cierto?, lo que se hace, o la forma en que tú te lo puedes imaginar, es que estas variables exógenas, ¿no es cierto?, participan, ¿no?, entran en un modelo, así en este modelo lo puedes ver como una cajita negra, qué sé yo, y lo que sale, ¿no es cierto?, son estas variables endógenas como funciones de esas variables eh, exógenas, ¿ok? Entonces, el concepto de equilibrio debe ser tal, ¿no es cierto?, que las elecciones de los agentes sean consistentes con sus objetivos. O sea, el
consumidor va a estar maximizando, ¿no es cierto? La firma en este caso también va a estar maximizando y el gobierno lo que quiere, ¿no es cierto?, es tener un gasto, ¿no es cierto?, que sea igual a los impuestos que está cobrando, ¿no es cierto? Y que por supuesto esto se asigne de forma eficiente, ¿ok? Entonces, en un equilibrio competitivo, ¿no es cierto?, como en el modelo que nosotros presentamos las clases anteriores, ¿no es cierto? Va a ser simplemente un conjunto de cantidades, ¿no es cierto?, de variables endógenas y de este salario real, que también dijimos que era endógeno, tal que, ¿no es cierto?, a los niveles de estas variables exógenas, que son gasto de gobierno, la productividad y el stock de capital, ¿no es cierto?, el consumidor representativo, ¿no es cierto?, dado que, ¿no es cierto?, está maximizando, ¿no es cierto?, que es racional, escoge los niveles de consumo y de oferta laboral, ¿no es cierto?, que maximizan, ¿no es cierto?, su utilidad, dado que su salario real, ¿no es cierto?, el dividendo y los impuestos, ¿ok? La empresa va a escoger, ¿no es cierto?, eh, una demanda por trabajo que tiene que maximizar sus beneficios, ¿no es cierto? ¿En base a qué? En base al salario real, ¿no es cierto? Su productividad y el stock de capital. El mercado laboral sí o sí se va a vaciar, ¿no es cierto? El mercado de bienes también se va a vaciar, o sea, se va a vaciar porque la demanda por trabajo va a ser igual a la oferta por trabajo. El mercado de bienes se va a vaciar, ¿no es cierto? Porque la producción va a ser igual al consumo, ¿no es cierto?, que tienen los hogares y el consumo de bienes, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno. Y el balance del gobierno, ¿no es cierto?, va a ser eh, todo lo que gasta va a ser, ¿no es cierto?, igual a lo que recauda en impuestos. Entonces, mira, em, eh, en un equilibrio competitivo, ¿no es cierto? Dadas las condiciones, por las condiciones que tenemos, ¿no es cierto?, que acabamos de nombrar, la restricción de consumo va a ser activa. Esto quiere decir que se va a cumplir con igualdad, ¿ok? Entonces, tú de las clases pasadas, ¿no es cierto?, sabes que este consumo va a ser igual, ¿no es cierto?, a tu salario real, por tu demanda, ¿no es cierto?, por tu oferta laboral, ¿no es cierto?, más, ¿no es cierto?, tu ingreso no laboral. Bueno, acá nosotros lo que podemos hacer simplemente es reemplazar, ¿no es cierto?, todo lo que corresponda, ¿no es cierto?, y empezar a jugar con esto, ¿no es cierto?, para obtener al final que tu consumo va a ser igual a tu producción, ¿no es cierto?, menos tu gasto, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta de ese, ¿no es cierto?, se va a ir con eso, ¿no es cierto? Solo para recordar, ¿ok? Bien, mira, entonces, ¿por qué sucede esto, no es cierto? ¿Por qué esta condición de vaciado de mercado es redundante? ¿No es cierto? O sea, nosotros empezamos acá y terminamos acá, ¿no es cierto? Ya, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con un principio fundamental de la teoría del equilibrio general y esta, ¿no es cierto?, se conoce como ley de Walras. ¿Qué es, al fin y al cabo, esta famosa ley de Walras, ¿no es cierto? Es simplemente que en una economía que se compone por n mercados, si eh, n-1, o sea, si yo tengo un total, ¿no es cierto?, de 3 mercados, ¿no es cierto?, y n-1, o sea, 2 mercados están en equilibrio, ¿no es cierto?, entonces el enésimo, ¿no es cierto?, el tercero, también va a estar en equilibrio, ¿ok? Esto es fácil de hacer, todavía no lo tienen que hacer, ¿no es cierto?, pero es muy fácil de hacer porque si yo tengo todas mis variables, ¿no es cierto?, en el mercado 1, ¿no es cierto?, y en el mercado 2 en equilibrio, ¿no es cierto?, simplemente voy a reemplazar estos dos de acá, ¿no es cierto?, donde corresponda aquí, y voy a obtener, ¿no es cierto?, el equilibrio del mercado 3, ¿ok? Entonces, en la ley de Walras, esto lo vamos a solucionar la próxima clase, lo vamos a hacer lento, ¿no es cierto?, para que vayamos practicando para el control y la prueba. Entonces, mira, algunos comentarios de este equilibrio competitivo, ¿no es cierto? En general, siempre la forma de resolver estos modelos macroeconómicos en equilibrio general
es similar siempre a lo que se hace en los ejercicios, ¿no es cierto?, en el ejercicio pasado, porque tú vas a tener, ¿no es cierto?, tu agente representativo, que va a maximizar de acuerdo a ciertas cosas, tú vas a tener las firmas, ¿no es cierto?, que van a maximizar, que quieren maximizar su demanda laboral, qué sé yo, ¿no es cierto?, sus dividendos, su profit, ¿no es cierto? Entonces esto de alguna forma tú vas a hacer, ¿no es cierto?, que calcen, porque hay un precio, ¿no es cierto?, un W que va a hacer que esto, ¿no es cierto?, que la demanda laboral y la oferta laboral, ¿no es cierto?, se vacíen, eh, se vacían también, ¿no es cierto?, el mercado de bienes. Entonces, esto es simplemente quizás, ¿no es cierto?, como siempre, igualar pendientes, pero lo importante, ¿no es cierto?, es el concepto económico que hay detrás, ¿ok? Entonces, bueno, creo que lo acabo de decir, pero no importa. Para cada mercado se derivan las curvas de oferta y demanda, luego se obtienen los precios que vacían, ¿no es cierto?, estos mercados. Perfecto. Entonces, bueno, claramente que este enfoque es súper útil, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay un número relevante de mercados, pero obviamente que en ocasiones es tal, ¿no es cierto?, la magnitud, ¿no es cierto?, eh, de la cantidad de mercado que quizás quiero equilibrar, que nos vamos a conformar muchas veces, ¿no es cierto?, con una solución aproximada que sí o sí, ¿no es cierto?, eh, la vamos a poder encontrar, ¿no es cierto?, en base a programas, ¿no es cierto?, computacionales, ¿no es cierto?, que nos ayuden a encontrar este tipo de soluciones, ¿ya? Mira, entonces, nosotros sí o sí lo que queremos hacer es tener un poco de intuición, no solo matemática de lo que estamos haciendo. Entonces, en una primera instancia lo que vamos a hacer es desarrollar, ¿no es cierto?, una forma alternativa para resolver el modelo y vamos a partir de una solución eficiente que un planificador benevolente va a querer escoger. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere hacer un planificador benevolente? ¿Cierto? La vez pasada nosotros dijimos que un planificador benevolente quería maximizar el consumo, ¿no es cierto? En las clases, no sé, 2 o 3 clases anteriores, ¿no es cierto? Pues eso fue para la prueba 1, ¿sí? Ok, acá lo que va a querer hacer, ¿no es cierto? Va a querer escoger la asignación de trabajo, consumo y producción, ¿no es cierto? Que maximice la utilidad de los hogares, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un planificador central benevolente que quiere que todos estén felices y contentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería saber este planificador, ¿no es cierto? Benevolente eh, para poder, ¿no es cierto?, hacer que tanto, ¿no es cierto?, la asignación de trabajo, consumo y producción, ¿no es cierto?, maximice la utilidad de los hogares. Bueno, para ello, sí o sí, ¿no es cierto?, dado que, antes de decir, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer, tiene trabajo, tiene consumo, ¿no es cierto? Velo, el trabajo lo puedes ver eh, como parte, ¿no es cierto?, de los hogares, el consumo como parte de los hogares, pero tiene producción también, ¿no es cierto? Y esta producción viene, ¿no es cierto?, de las firmas, de las empresas. Entonces necesita, ¿no es cierto?, poder definir la máxima producción que es posible que esta economía alcance, ¿no es cierto? Entonces esto, ¿no es cierto?, conceptualmente corresponde a la frontera de posibilidades de producción, ¿no es cierto? ¿Qué es, al fin y al cabo, la frontera de posibilidades de producción? Simplemente se define, ¿no es cierto?, como las combinaciones máximas, ¿no es cierto?, de los bienes que es posible producir, dados los recursos, ¿no es cierto?, de esa economía, ¿sí? Entonces, acá creo que lo... Ok. Entonces, ¿cómo se deriva esta frontera de posibilidades de producción? Lo que se hace, ¿no es cierto? Se parte de la restricción de los recursos, vaciado de mercado, si lo quieres ver, ¿no es cierto? Y luego se reemplaza, ¿no es cierto?, la función de producción en función de ocio, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción va a mostrar la tasa a la que es técnicamente posible, ¿no es cierto?, sustituir ocio por consumo. Y esta derivada, ¿no es cierto?, como todas, ¿no es cierto?, se- todas las derivadas, lo que estoy tratando de decir es que todas las derivadas, ¿no es cierto?, cuando tenemos una función a maximizar, nosotros, ¿no es cierto?, los economistas le damos un nombre para saber qué está pasando, qué quiere decir, qué es lo que estoy tratando de decir con esa derivada, ¿no es cierto? Entonces esta es
se va a llamar la tasa marginal de transformación, ¿cierto? Que recuerda que es eh, lo que estoy viendo con esa derivada, ¿no es cierto? Es la tasa en la cual, ¿no es cierto?, yo sustituyo ocio por consumo, ¿ok? Entonces, matemáticamente, cuando yo derive lo que está acá, ¿no es cierto?, voy a tener la tasa marginal de transformación, ¿sí? Que es simplemente la productividad marginal, ¿no es cierto?, de la demanda laboral o del trabajo, ¿sí? Ok, mira. Entonces, eh, la frontera de posibilidades de producción va a ser cóncava, ¿no es cierto?, debido a los rendimientos marginales decrecientes del trabajo, porque estamos derivando con respecto al trabajo, la función de producción, ¿no es cierto? En la clase anterior definimos algunas características de ellas, ¿no es cierto? Y una de las características era, ¿no es cierto?, que tiene rendimiento decreciente al factor, ¿no es cierto? Tanto al factor capital como al factor trabajo, pero nosotros también dijimos, ¿no es cierto?, que el capital estaba fijo, ¿no es cierto? El stock de capital estaba fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué te estoy diciendo acá? Lo que te estoy diciendo es simplemente, ¿no es cierto?, que cada unidad, ¿no es cierto?, adicional, ¿no es cierto?, de ocio que dejo de consumir, ¿no es cierto?, entrega menos consumo adicional, ¿ok? O sea, cuando yo dejo de consumir ocio, ¿no es cierto?, en algún momento el ocio va a aumentar, pero cada vez, ¿no es cierto?, que yo voy agregando un poco más de ocio, el consumo, ¿no es cierto?, se va aplanando. Al fin y al cabo, eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, obviamente que el consumo máximo, donde se va a lograr, ¿no es cierto?, cuando no consumo nada de ocio, ¿no es cierto? Y en este caso, dado que nosotros tenemos que el consumo, ¿no es cierto?, es igual a la producción menos el gasto, ¿no es cierto? Ese consumo máximo va a estar ahí, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenemos que notar? Bueno, hay que notar sí o sí, ¿no es cierto?, que la asignación, donde yo quiero consumir todo, ¿no es cierto?, de ocio, no es factible, ¿no es cierto?, dado que la economía necesita producir sí o sí para que el gobierno pueda consumir, ¿no es cierto? Y toda esta área acá, ¿no es cierto?, van a ser las asignaciones factibles. ¿Ok? Bueno, entonces mira, nosotros lo que yo dije, ¿no es cierto?, lo que nos gustaría hacer es, ¿no es cierto?, que este planificador central pueda, ¿no es cierto?, encontrar la forma, dado trabajo, dado consumo y dado la producción, donde la utilidad, ¿no es cierto?, de este consumidor, ¿no es cierto?, eh, sea máxima, ¿no es cierto?, donde se maximice, ¿ok? Entonces, la asignación, ¿no es cierto?, de recursos que va a escoger este planificador central va a ser, ¿no es cierto?, el punto donde la frontera de posibilidades de producción, ¿no es cierto?, eh, maximice la utilidad, ¿no es cierto?, de los hogares. ¿Y dónde ocurre esto? Donde las pendientes, ¿no es cierto?, tanto de la frontera de posibilidades de producción como de la utilidad, ¿no es cierto?, de este consumidor que nosotros escogimos, ¿no es cierto?, sean iguales, ¿ok? Entonces, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el punto donde se maximiza esta utilidad, ¿no es cierto?, que quería, o donde el planificador, ¿no es cierto?, central benevolente se posicionó, ¿no es cierto?, es donde ambas pendientes se igualan, ¿sí? Ok, entonces, solamente, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho es que en este punto yo igualo pendientes, ¿sí? Igualo pendientes tanto de la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto?, como, ¿no es cierto?, de la curva de indiferencia, ¿no es cierto?, de este consumidor. Ok, eso es lo que haría, ¿no es cierto?, un planificador central. ¿Ok? Pero eh, esta idea de este planificador central, nosotros queremos saber, ¿no es cierto?, si se puede realmente implementar, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se podría implementar este óptimo tan benevolente, ¿no es cierto?, como un equilibrio competitivo, ¿sí? Entonces, en un equilibrio competitivo, ¿no es cierto?,
va a existir, ¿no es cierto?, precio, ¿cierto? Porque es algo lógico dentro de un equilibrio, ¿no es cierto?, que va a hacer que estas dos pendientes se igualen, ¿ok? Bien, entonces mira, acá, ¿no es cierto?, pongo una reseña pequeña, ¿no es cierto?, donde dice que el planificador, el óptimo del planificador es útil, obviamente, porque nos indica cuál es la asignación eficiente en esta economía, perfecto, pero nosotros lo que queremos, ¿no es cierto?, es implementar esta solución como un equilibrio competitivo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace que esta solución de este planificador benevolente se convierta en un planificado, en un equilibrio competitivo? Es el salario real, ¿no es cierto?, dado que vacía el mercado del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque recuerda acá, esta es, ¿no es cierto?, la pendiente, ¿no es cierto?, de la curva de indiferencia, y si te recuerdas, era igual, ¿no es cierto?, al trabajo. Y resulta que hace poquito, o en la clase anterior también, ¿no es cierto?, derivamos, ¿no es cierto?, qué es lo que quería hacer la firma, ¿no es cierto? La firma lo que quería hacer era maximizar, ¿no es cierto?, sus beneficios, ¿no es cierto? Y esto quedaba que la productividad marginal, ¿no es cierto?, de esa demanda de trabajo, ¿no es cierto?, era igual a el salario real, ¿sí? Entonces, ese salario real, ¿no es cierto?, lo voy a utilizar dentro de esta gran economía para igualar estas pendientes, para equilibrar, ¿no es cierto?, todos los mercados, y eso, ¿no es cierto?, me va a entregar un equilibrio competitivo, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, obviamente que la ecuación que acabo de explicar, ¿no es cierto?, muestra el salario real, o sea, este W que está aquí, ¿no es cierto?, que implementa la solución del planificador central benevolente como un equilibrio competitivo, ¿sí? Ya, entonces, ¿no es cierto? Lo que tenemos, al fin y al cabo, si tú te acuerdas del problema del consumidor, era simplemente, no sé, ¿de dónde viene ese W, esa pendiente? Viene la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, de este consumidor, y eso es lo que está acá, ¿no es cierto? Y si yo tengo, ¿no es cierto?, la productividad marginal, ¿no es cierto?, del trabajo, era igual, ¿no es cierto?, a la pendiente, ¿no es cierto?, W, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, eso era solo un reclame para recordar, ¿sí? Ok, entonces, sí o sí, ¿no es cierto?, el equilibrio competitivo que implementa la solución del planificador es tal que el salario real igual a las pendientes, ¿no es cierto?, que es lo que acabamos de ver, y la igual acá, ¿no es cierto?, y acá está la pendiente, ¿no es cierto?, que es el salario real, ¿sí? ¿Qué, qué le faltaría a esto, ¿no es cierto? Bueno, le faltaría, ¿no es cierto?, que este salario, junto con el valor del ingreso no laboral que está acá, ¿no es cierto?, van a completar esta definición, ¿no es cierto?, de equilibrio competitivo. ¿Ok? Perfecto, es lo que ya habíamos visto antes, simplemente yo quiero saber de qué forma, ¿no es cierto?, dado que todos estos agentes están participando dentro de la economía, yo puedo encontrar este equilibrio competitivo. ¿Qué necesita este equilibrio competitivo? Igualar ofertas, igualar demanda, ¿no es cierto? Bueno, oferta, demanda, pero necesita, ¿no es cierto?, un precio que los regule, si no, puede ser que uno quiera mucho salario, otro quiera muy poco salario, bueno, va a haber un precio, un salario en este caso, de equilibrio, ¿no es cierto?, que nos va a permitir encontrar ese equilibrio. Entonces, mira, nosotros, ¿no es cierto?, queremos saber si lo que acabamos de hacer, o sea, el equilibrio que encontramos, ¿no es cierto?, dado que el mercado, ¿no es cierto?, nos permitió encontrar este equilibrio competitivo, queremos saber si entrega una asignación eficiente de los recursos. Entonces, para responder esa pregunta, ¿no es cierto?, famosa dentro de la economía, lo que se necesita, ¿no es cierto?, es introducir un nuevo concepto que nos permita saber si esta asignación, ¿no es cierto?, es superior, es la mejor, ¿no es cierto?, a todas las otras alternativas que me puede entregar, ¿no es cierto?, el mercado, ¿no es cierto?, en cuanto a un equilibrio competitivo, ¿sí? Ok, entonces este concepto se llama óptimo de Pareto, ¿cierto? ¿Y qué es óptimo, el óptimo de Pareto, ¿cierto? El óptimo de Pareto lo vamos a definir, ¿no es cierto?, como una asignación de recursos, ¿ok? Em, donde no existe otra asignación, o sea, otra asignación alternativa de los recursos, ¿no es cierto?, que haga, ¿no es cierto?, que
al menos uno, ¿no es cierto?, de los agentes esté mejor, sin que empeore ninguno de los otros agentes. ¿Ok? O sea, hay una asignación, ¿no es cierto? Esa asignación tiene que hacer que todo el conjunto de los agentes que participan de esta economía estén, ¿no es cierto?, en su máxima utilidad y que sea, ¿no es cierto?, esta asignación, ¿no es cierto?, de recursos eficiente. ¿Ok? Si esta asignación no fuera eficiente y yo pudiera aumentar, ¿no es cierto?, eh, la utilidad de uno, ¿no es cierto?, de los participantes de esta economía, sin que empeore ninguna de las demás, no es esta solución, no es Pareto óptimo, ¿no es cierto? No es óptimo de Pareto. Si no puedo hacer eso, es óptimo de Pareto. Ok, entonces la pregunta eh, ¿es la solución del planificador un óptimo de Pareto? Sí. La solución, ¿no es cierto?, entrega la máxima utilidad dada la tecnología vigente para todos los participantes de esta economía. Además, ¿no es cierto?, dijimos que esta solución coincide con el equilibrio competitivo. Luego, ¿no es cierto?, por transitividad, lo que podemos decir, ¿no es cierto?, es que el equilibrio competitivo también es un óptimo de Pareto. Muy importante. ¿Ok? Bien, pero ¿de dónde viene esto? ¿Sí? Algo muy importante. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene del primer teorema del bienestar. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que del hecho de que el equilibrio competitivo, ¿no es cierto?, sea un óptimo de Pareto, es algo una propiedad muy general que tiene que ver, ¿no es cierto?, o se conoce como el primer teorema del bienestar. ¿Sí? O sea, ¿y cómo se va a cumplir ese primer teorema del bienestar? Bueno, se va a cumplir bajo ciertas condiciones ideales, ¿sí? Muy, muy someras, ¿no es cierto? Muy débiles, ¿no es cierto? Muy laxas, ¿no es cierto? Eh, un equilibrio, bueno, bajo ciertas condiciones ideales, ¿no es cierto? Un equilibrio competitivo va a ser un óptimo de Pareto, ¿ok? ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, son simplemente que, ¿no es cierto?, la utilidad marginal sea positiva en todo el plano, o sea, todos tengan una utilidad positiva, ¿no es cierto? Y que por supuesto no existan fallos de mercado, ¿no es cierto?, tales como externalidades en el consumo. ¿Ok? O sea, hay ciertas cosas, ciertos detalles, ¿no es cierto?, que van a hacer que este equilibrio competitivo, ¿no es cierto?, ya no sea, ¿no es cierto?, un óptimo de Pareto, porque le voy a poner restricciones, ¿no es cierto? Eh, Voy a poner restricciones sobre, ¿no es cierto?, la restricción que tengo. Quizás voy a cobrar un impuesto, quizás voy a estar en un mercado que va a generar una externalidad, ¿no es cierto? Quizás voy a tener un monopolio, qué sé yo, lo explico en las slides que vienen, ¿ok? Entonces, bueno, ¿por qué es importante el primer teorema del bienestar? Es importante porque nos dice, ¿no es cierto?, que, ojo acá, en un gran número de casos, el equilibrio competitivo es realmente eficiente. O sea, que no hay forma, ¿no es cierto?, de mejorar a los agentes de la economía, a alguno de los agentes de la economía, sin perjudicar a otros. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos fallos, ¿no es cierto?, del primer teorema del bienestar? Bueno, ¿no es cierto?, como decía, las externalidades, se lo voy a leer usted muy fácil, este me importa un poco más, que me queda poco tiempo, ¿no es cierto? Impuestos distorsionados, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Mira, en el caso de un impuesto proporcional al ingreso laboral, que está acá, ¿no es cierto? Eh, la condición de primer orden del consumidor va a ser esta de aquí, pero, ¿no es cierto?, la productividad marginal, ¿no es cierto?, del trabajo, ¿no es cierto?, que va a ser, por supuesto, igual, ¿no es cierto?, a la derivada de tu frontera de posibilidades de producción, va a seguir siendo W. Entonces, ¿cómo voy, ¿no es cierto?, a igualar, ¿no es cierto?, cómo voy a tener esta posibilidad, ¿no es cierto?, de equilibrar los mercados si hay un impuesto que me está distorsionando esta economía? Entonces, lo otro es que el poder de mercado, ¿no es cierto?, es muy importante porque se pueden distorsionar las cantidades producidas si hay un monopolista, ¿no es cierto?, o contratación de insumos si hay un monopsonista, ¿no es cierto?, como contratación de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, por último, nosotros, ¿no es cierto?, bueno, lo dijimos, ¿no es cierto?, una característica importante del principio de eficiencia es que no incorpora consideraciones distributivas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en una economía, un agente, ¿no es cierto?, puede ser el dueño de todos los recursos y esto podría ser eficiente, ¿no es cierto? Y por supuesto también un equilibrio competitivo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos gustaría saber, ¿no es cierto?,
si un óptimo de Pareto, cualquiera sea, ¿no es cierto?, donde las dotaciones se repartieran equitativamente, o sea, todo el mundo tuviera, ¿no es cierto?, un poco de cada cosa, ¿no es cierto?, podría ser un equilibrio competitivo. Bueno, esto, ¿no es cierto?, lo vemos con el segundo teorema del bienestar y bajo ciertas condiciones ideales, ¿no es cierto?, un óptimo de Pareto es un equilibrio competitivo según el segundo teorema del bienestar. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, estas condiciones van a ser un poquito más exigentes que en el primer teorema del bienestar, y lo que se va a agregar, ¿no es cierto?, lo que se añade es el requerimiento de la convexidad de las preferencias. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, ¿no es cierto?, eh, preferencias convexas, ¿no es cierto?, voy a tener, ¿no es cierto?, una utilidad, ¿no es cierto?, cuasi cóncava o estrictamente cóncava, dependiendo si nos dan un poquito más de estructura esas preferencias. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto terminamos la clase 10. Espero que, eh, espero que la estudien. Recuerden que falta poquito para la prueba. ¿Sí? ¿Ok? Que estén muy